Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra me ayuda a crecer. Su palabra me hará disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Su palabra me fortalece. Su palabra me ayuda a amarlo más. Su palabra me perfecciona. Bienvenidos a su programa Reavivados por su palabra. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que están con nosotros hoy en La Gran Esperanza TV y en su programa Reavivados por su palabra. Hoy es un buen día para poder seguir en la presencia de Dios y a través de la lectura de su palabra en el segundo libro de Reyes, capítulo 7. Vamos a orar para empezar nuestra lectura. Padre amado, gracias, Dios eterno, Dios maravilloso, por un día más de vida, porque nos ha concedido la oportunidad, Padre, este día de abrir su santa palabra y poder encontrar en ella todo lo que necesitamos como aliento para esta alma sedienta, Señor, y necesitada de usted. Rogamos que su Espíritu Santo sea quien esté con nosotros en este momento y abra nuestras mentes y nuestros corazones para entenderla. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, entonces vamos a trasladarnos al segundo libro de Reyes, capítulo 7. Es una continuación del día de ayer, así que vamos a tratar de seguir la lectura. Dice así: entonces Eliseo dijo: oigan la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor: mañana a esta hora 10 kilos de flor de harina se venderán a las puertas de Samaria por una moneda de plata. Y también por una moneda de plata se comprarán 20 kilos de cebada. Uno de los principales ayudantes del rey respondió al varón de Dios: si en este momento el Señor abriera las ventanas del cielo, ¿sucedería lo que tú dices? Y Eliseo dijo: de eso serás testigo ocular, pero no comerás nada de ello. A la entrada de la ciudad había 4 leprosos que se decían el uno al otro: ¿para qué nos quedaremos aquí esperando la muerte? Si intentáramos entrar en la ciudad, moriríamos dentro de ella por el hambre que allí dentro hay. Si nos quedamos aquí, de todos modos moriremos. Mejor vayamos al campamento de los sirios. Si nos dejan vivir, viviremos. Si nos dan muerte, moriremos. Al caer la noche, se pasaron al campamento de los sirios, pero cuando llegaron a la entrada de su campamento, no vieron a nadie. Y es que el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyera un estruendo de carros de combate y ruidos de caballos, y el estrépito de un gran ejército, por lo que unos a otros se dijeron: al parecer, el rey de Israel les ha pagado a los reyes hititas y egipcios para que vengan a atacarnos. Entonces se levantaron al anochecer y huyeron, y para ponerse a salvo abandonaron sus tiendas, sus caballos y sus asnos, dejando el campamento tal como estaba. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y se sentaron a comer y beber. Y se llevaron de allí plata y oro y vestidos, y todo eso lo escondieron. Luego volvieron a entrar en la tienda, la cual también saquearon, y fueron a esconder lo que de allí sacaron. Pero luego se dijeron el uno al otro: lo que estamos haciendo no está bien. Este es un día de buenas noticias y nosotros nos la estamos callando.
Si no las anunciamos antes de que amanezca, vamos a resultar culpables. Es mejor que vayamos al palacio ahora mismo y le demos la noticia al rey. Entonces fueron a la entrada de la ciudad y con grandes gritos le dijeron a los guardias: fuimos al campamento de los sirios y no vimos a nadie allí. Solo vimos caballos y asnos atados y el campamento intacto. A grandes gritos los porteros anunciaron esto en el palacio del rey. Y esa misma noche el rey se levantó y les dijo a sus oficiales: yo les voy a decir qué es lo que los sirios piensan hacer con nosotros. Como saben que tenemos hambre, han salido de sus tiendas y se han escondido en el campo, pues piensan: cuando los israelitas salgan de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. En respuesta, uno de sus oficiales dijo: puesto que los caballos que aún quedan van a morir, como ha muerto ya la gran parte de los israelitas, enviemos a algunos de nosotros con 5 de los caballos que aún quedan vivos en la ciudad a ver qué sucede. Se tomaron entonces 2 carros y caballos, y el rey envió gente al campamento de los sirios con la orden de ir y ver. Los enviados del rey partieron y llegaron hasta el Jordán, y vieron que por todo el camino había vestidos y objetos por el suelo, que en su premura los sirios habían ido arrojando. Luego volvieron y lo comunicaron esto al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y conforme a la palabra del Señor, 10 kilos de flor de harina y 20 kilos de cebada se vendieron por una moneda de plata. El rey ordenó a su principal ayudante mantenerse a la entrada de la ciudad, pero el pueblo lo atropelló y allí mismo murió, tal y como lo había predicho el varón de Dios cuando el rey fue a verlo. Todo sucedió tal y como el varón de Dios se lo había anticipado al rey cuando dijo: mañana a esta hora, a la entrada de Samaria, 20 kilos de cebada o 10 kilos de flor de harina se venderán por una moneda de plata. Pero aquel ayudante principal le había respondido al varón de Dios: si el Señor abriera las ventanas del cielo, ¿sucedería esto que dices? Y el varón de Dios le había contestado: tú mismo serás testigo ocular, pero no comerás nada de ello. Y así sucedió, porque el pueblo lo atropelló a la entrada de la ciudad y allí mismo murió. Interesante esta lectura, queridos hermanos y amigos. El día de ayer se nos fue relatado que Samaria estaba sitiada por el rey de Siria, y el rey, debido a su gran apostasía, debido a su gran falta de fe, había dejado de confiar en el Dios de Israel, y pues hasta estaba molesto con Eliseo, y dijo el día de ayer en el capítulo de ayer: que Dios me castigue, y más aún si no le corto hoy mismo la cabeza a Eliseo, hijo de Safat. Estaba tan embriagado este hombre de la apostasía que había llegado al punto de pensar que era Eliseo el culpable de todo lo que estaba sucediendo al pueblo de Israel. No entendía él que él era un mensajero de Dios y que él traía buenas nuevas. Casi siempre nosotros, los seres humanos, cuando queremos o Dios quiere mandarnos a nosotros un mensaje, siempre nosotros estamos pensando que Dios quiere lo malo para nosotros, cuando en realidad Él siempre está pendiente de que todo vaya bien con nosotros. Así que vemos aquí que ese mensajero que el rey envió también hablaba lo mismo que su amo, al punto de burlarse de Eliseo, y le pregunta: si en este momento el Señor abriera las ventanas del cielo, ¿sucedería lo que tú dices? Él lo hizo de una forma burlista, porque no creía en Eliseo, no creía en Dios, no
estaba actuando igual con el sarcasmo y con el mismo carácter hostil de su amo, el rey, que había hasta este momento hecho cosas nada buenas. Todo lo que estaba pasando, el pueblo, era culpa de él, por la apostasía de él. Pero él estaba queriendo decir que si eliminaba a Eliseo, todo iba a cambiar, todo iba a mejorar, porque él era el culpable de todas sus desgracias. Así que vemos ahí una profecía que el profeta Eliseo le da a este ayudante del rey, a este emisario del rey. Le dice: de esto serás testigo ocular, pero no comerás nada de ello. Así Eliseo entonces le profetiza a este hombre lo que va a pasar, y luego Dios, que vemos aquí el carácter de Dios reflejado en esta lectura. Podríamos decir que Dios, viendo esta forma de actuar de este rey y viendo lo tan perdido que estaba, pudo haber permitido que los sirios los terminaran. Pero el plan de Dios siempre es perfecto y es tan equilibrado. Así que Dios manda o hace que estos escuchen ese estruendo de carros y de combate, dice, ruidos de caballo y un ejército. Ellos escucharon todo eso. Así que ellos se fueron porque tuvieron miedo de que iban a ser eliminados, porque tal vez el rey de Israel había contratado o se había aliado con los otros reyes cercanos. Así que tuvieron miedo y se fueron. Y vemos aquí entonces cómo 4 hombres enfermos, leprosos, pues decidieron ir a buscar comida, porque todas las personas estaban muriendo y estaban, incluso vimos en el capítulo anterior, estaban comiéndose los unos a los otros por el hambre exagerado. Y es que esta era una manera de presionar al ejército enemigo, cuando sitiaban la ciudad, la rodeaban, y de esa manera no había entrada de nada de comida, así que sabían que en algún momento iban a morir. Por esa razón entonces el pueblo estaba muriendo de hambre, y estos leprosos también estaban fuera de la ciudad. Así que ellos dijeron: bueno, vamos a ir, no importa, no perdemos nada, vamos y morimos, ya sea que entremos a la ciudad o vayamos donde los sirios, nos da igual, vamos a morir. Pero ellos se encontraron con la sorpresa y fueron los primeros en ver lo que había sucedido. Aquí en el versículo 9 tenemos algo muy interesante que podemos aplicarlo a nuestra vida el día de hoy. Luego que ellos comieron y estuvieron allí, se dijeron el uno al otro: lo que estamos haciendo no está bien. Este es un buen día de noticias y nosotros nos las estamos callando. Si no las anunciamos antes de que amanezca, vamos a resultar culpables. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos enfocarnos nosotros y qué viene a nuestra mente cuando escuchamos este versículo? Pues a mi mente viene, hermanos, el hecho de que hoy es un buen día de noticias, porque hoy es un día de salvación. El mañana no lo sabemos. Y si nosotros lo estamos callando, al igual que dijeron estos leprosos, cuando antes de que amanezca, ¿a qué podemos llamarle ese amanecer? Pues a la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a resultar culpables. Todo lo bueno, todo lo que nosotros sabemos acerca de esta venida de Cristo, no debemos callarla. Debemos manifestarla a otros para que puedan ser salvos, para que puedan encontrar la comida que necesitan, que es la palabra de Dios. Es el evangelio eterno que nosotros debemos anunciarle a todo el mundo. Hay esperanza. Dios ha hecho provisión para cada uno de nosotros. Así que hoy es un buen día de noticias.
Y al igual que los leprosos debemos reflexionar, ¿nos estamos callando nosotros o estamos predicando la palabra de Dios? Luego tenemos aquí podemos sacar otra aplicación aquí en el versículo 12. Mire lo que pensó este rey que definitivamente se había apartado de Dios demasiado. Yo les voy a decir, dice él, lo que los sirios piensan hacer con nosotros. Como saben que tenemos hambre, han salido de sus tiendas y se han escondido en el campo, pues piensan, cuando los israelitas salgan de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. ¿Qué manera de pensar de este hombre? Todo lo que estaba viendo, todo lo que estaba viviendo, no lo doblegaba en ningún momento. Él no miraba nada positivo de parte de Dios, de parte de todo lo que Dios ya le había anunciado. Tenían un profeta ahí que era Eliseo y no querían escucharlo. Lejos entonces buscaba la manera de justificar todo lo que estaba viendo. Queridos hermanos, creo que este es un peligro también para todos nosotros. Cuando vemos las maravillas de Dios, vemos las bendiciones de Dios, vemos los milagros que Dios hace en la vida de nuestra y en la vida de los que amamos, en la vida de nuestros amigos, a veces justificamos y buscamos la manera de decir, no, es porque tenía dinero, es porque llegó a tiempo del doctor, es porque hizo esto, es por lo que hizo lo otro. Y nunca le damos el puesto a Dios que se merece. Dios realmente es el que actúa, porque Dios no es un Dios vengativo. Dios siempre es un Dios que su carácter es amor, su carácter siempre quiere que todo lo que nosotros hagamos, aunque nos equivoquemos, Él busca la manera de que nosotros salgamos victoriosos, o que lo que hemos escogido y tal vez nos ha traído mal, Él como un padre amoroso busca la manera de ver cómo saca de eso malo algo bueno para que nosotros sigamos adelante. De hecho, no es que nosotros no nos hayamos equivocado en la vida. Estamos aquí porque Dios ha actuado de esa manera con nosotros y ha tenido mucha misericordia. Entonces, el pueblo entonces dice que saqueó el campamento de los sirios y se cumplió lo que Dios dijo a través de Eliseo. Si conforme la palabra del Señor, 10 kilos de flor de harina y 20 kilos de cebada se vendieron por una moneda de plata. Qué hermoso es saber que Dios siempre cumple su palabra y que Dios ha dejado escrito aquí, lo transmitió a través de sus profetas y de todas las personas que escribieron la Biblia para que nosotros supiéramos cuán inmensurable es su amor y cómo Él anhela que cada uno de nosotros podamos ser obedientes a Él. Y se cumplió también lo que se había dicho. El rey dice que ordenó a ese principal ayudante que había mandado a donde Eliseo, lo puso en la entrada de la ciudad. Y así el pueblo lo atropelló de tanta emoción que llevaba el pueblo, porque iban a conseguir comida, tanto que estaban anhelando la comida, y en el campamento sirio había bastante comida. Así que el hombre murió atropellado y se cumplió entonces lo que Eliseo le dijo, que tú solo ibas a ser un testigo ocular, pero no comerás nada de ello. Y me llama la atención que enfatiza 2 veces, como para que nosotros entendamos el día de hoy, porque 2 veces se repite aquí lo que se le dijo a este varón. Y dice, y ahí sucedió porque el pueblo lo atropelló a la entrada de la ciudad y allí mismo murió. Debemos aceptar, hermanos, lo que ya está escrito. Eso es verdad. Quizás hay muchas personas que hasta ahora dicen, ¿cuándo va a venir Jesús? Eso es mentira. Se ha predicado por años, se ha dicho por años que Jesús va a venir y no va a venir. Entonces actuaríamos igual que este ayudante principal del rey.
hablando de una manera burlona que Jesús no va a venir por nosotros a esta tierra. Así nosotros entonces debemos tener mucho cuidado de no burlarnos de las profecías que ya están escritas. Debemos más bien aceptarlas y no actuar de esta manera que actuó el rey y que actuó su ayudante. Ahí vimos cómo Dios también es justo. Su inexorable justicia divina se vio aquí con este muchacho que se había burlado. La justicia divina siempre llega, hermanos, porque Dios así lo ha dejado escrito. Y vemos también cómo Dios busca maneras tan interesantes para enseñarnos. En este caso, enseñó incluso que al mismo pueblo enemigo les dio de comer. Y eso fue porque Dios así lo permitió. Entonces, queridos hermanos, al caminar con Cristo, al dejar que Él sea nuestro guía, nosotros vamos a ver cómo Él actúa en nuestras vidas. Debemos entonces confiar y debemos siempre ponerlo en primer lugar, porque Él es el que nos provee de todo. Nosotros con nuestras fuerzas humanas y nuestra inteligencia, entre comillas, a veces lo que hacemos más bien es equivocarnos y cometer más errores. Vamos a orar para que Dios nos ayude esta mañana. Padre amado, le damos gracias porque esta lectura nos deja buenas lecciones para aplicarlas en nuestra vida. Ayúdenos a entender, Padre, que lo que está escrito es para nuestro bien, es para que nosotros podamos realmente ver allí su testimonio que ha hecho a través de toda la historia de los seres humanos, Señor. Sabemos que usted se ha encargado siempre de traernos a sus brazos de amor, pero nosotros, Señor, siempre nos encargamos de alejarnos, y no solo de alejarnos, sino de dudar de su gran amor, de dudar de su gran poder. Ayúdenos, Padre, para que este día podamos experimentar en nuestra vida diaria realmente el amor que usted nos tiene y todo lo que usted ha hecho por nosotros y que ha prometido hacer por nosotros. Por favor, Padre, denos un corazón humilde y denos un corazón dispuesto para escuchar su voz a cada momento. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así es, queridos hermanos, dejemos que sea Dios que actúe en nuestras vidas cada día y podremos disfrutar, porque la misericordia está allí, pero nosotros podemos disfrutarla y podemos compartirla con otros que no la disfrutan como nosotros estamos disfrutándola en este momento. Así que vayamos y compartamos con otros ese amor de Dios que es para todo el mundo. Que Dios les bendiga. Jesús respondió: escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra me ayuda a crecer. Su palabra me hará disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Su palabra me fortalece. Su palabra me ayuda a amarlo más. Su palabra me perfecciona. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Reavivados por su palabra.